En las Sagradas Escrituras de las religiones judio-cristianas se nombra a los ángeles, arcángeles, querubines y demás seres que entran dentro de la llamada mitología. Hay muchas historias y leyendas sobre Metatrón, el gran arcángel, el más poderoso, el segundo después del mismísimo Dios. Yo soy el guardián de las palabras y esto es Metatrón, el ser más poderoso después de Dios. Metatrón, también conocido como Matatrón o Metator, es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico y en la angelología. En ocasiones se le identifica como un arcángel. Se trata de un ser que a lo largo de la historia se ha descrito con cierta dualidad y en ocasiones de manera contradictoria. Suele identificarse como el ser más poderoso del reino celestial y está solo por debajo de Yahvé. Existen discrepancias respecto a la propia naturaleza de Metatrón. En algunas ramas del judaísmo, Metatrón es el nombre de un arcángel de rango elevado. En la tradición judaica Merkabah se considera que es el propio Enoc ascendido al estado angelical, dado que fue elevado a los cielos sin conocer la muerte, según el Génesis. Y dicho ascenso se narra en el libro de Enoc. Una tercera interpretación considera la existencia de dos Metatrones, debido a que su nombre presenta dos grafías diferenciadas, una de 6 letras y otra de 7 letras. Según esta consideración, el primero es Enoc transformado en ángel, mientras que el segundo es Metatrón primordial, una emanación del mismísimo Dios. El libro de Enoc, que todavía se conserva en algunos códices de la Biblia Septuaginta, que es la primera traducción original de la Biblia, menciona a un gran arcángel que recibió de Dios el derecho a sentarse en un trono en el cielo. Su nombre es Metatrón, que posiblemente signifique el que comparte el trono, el que guarda o el que se sienta detrás del trono de Dios. Este gran arcángel tiene un lugar importante no solo en el judaísmo místico, sino que también está muy presente en el pensamiento actual y New Age. Enoc, el abuelo de Noé, visita el cielo en distintas visiones. En una visión, Enoc tiene la misión de interceder con Dios en favor de los ángeles caídos. En otra visión, ve a los querubines en el cielo, a quienes describe como seres de fuego. Más adelante, es llevado por el arcángel Miguel al cielo más alto. Enoc también viaja en sus visiones o sueños al árbol de la sabiduría. Al final de sus visiones, Enoc se transforma en el arcángel Metatrón, un poderoso arcángel a quien también se le llama pequeño Yahvé. Aunque la Torá y la Biblia mencionan que el profeta Enoc, una larga vida y fue llevado al cielo sin morir, Génesis 5, 23 a 24, los textos del libro de Enoc fueron excluidos del canon formal del judaísmo y por lo tanto tampoco son aceptados por las escrituras cristianas. Aún así, el arcángel Metatrón fue muy importante en el judaísmo místico medieval y aparece mencionado en el Talmud. En la tradición rabínica es el más alto de todos los ángeles y sirve como escriba celestial. Aunque la Iglesia cristiana y católica el libro de Enoc lo eliminó entre otros muchos, ya iremos viendo por qué, aquí disponemos de varias citas a Enoc y Metatrón en los libros sagrados. El libro de Enoc, perteneciente a la tradición Merkabah, describe la transformación de Enoc en el arcángel Metatrón. En este libro, el mismo Metatrón dice que Yahvé le llamó el Yahvé menor. El narrador, Rabí Ismael, describe a Metatrón de dos maneras, como un ángel primordial y como el ser en el que se transformó Enoc. El nombre de Metatrón aparece también descrito de dos maneras, un nombre con 6 letras y otro con 7. Se piensa que el primero es Enoc transformado en ángel, mientras que el segundo es el Metatrón primordial, una emanación de Dios. Metatrón
es la 10ª y última emanación. Se relaciona con la presencia divina en la tierra. El Zohar, texto principal que se asocia a la Cábala, llama a Metatrón el joven, el mismo título con el que aparece en 3 Enoc, y que podría significar sirviente. Este texto identifica a Metatrón con el ángel que guió a los israelitas en el Éxodo. También describe a Metatrón como el rey de los ángeles, que reina sobre el árbol de la sabiduría, árbol del conocimiento del bien y el mal. En el 51.474 dice que cuando Enoc estaba en la tierra, se dedicó a escribir un libro que contenía los secretos de la sabiduría hasta que fue llevado al cielo para convertirse en ángel. Dios le permitió a Enoc continuar con ese mismo ministerio en el cielo. En el 51.475 dice que todos los secretos sobrenaturales fueron puestos en las manos de Metatrón y que él los ponía en las manos de quien los mereciera. El Talmud menciona en Hagiga 15a que Dios permitió a Metatrón sentarse en su presencia por su trabajo como escribano de los méritos de Israel. Metatrón, por ser un ángel que una vez fue un ser humano, se le asocia con los arcángeles Gabriel y Samael cuando trabajan como ángeles de la muerte. Metatrón los supervisa cuando ayudan a las almas a hacer su transición del plano físico al espiritual. Los ángeles guardianes pueden consultar a Metatrón en su rol de guardián de los registros acásicos. De esta manera, Metatrón ayuda al ser humano a perfeccionar su alma. Los registros acásicos son una manera de explorar las vidas pasadas, pues contienen la mente de Dios o la memoria de todo lo acontecido desde el principio de los tiempos. Metatrón tiene acceso a la sabiduría divina que ofrece a los ángeles guardianes para ayudar a los seres humanos en su evolución. Y por fin llegamos a el cubo de Metatrón, lo que llaman la fruta de la vida, un componente de la flor de la vida, un cuerpo de la geometría sagrada que está compuesto principalmente por 13 círculos. Si cada círculo se considera un nodo y se conecta con el siguiente mediante una línea recta, resulta un total de 78 líneas creadas. Así, el cubo de Metatrón es un cuerpo geométrico que representa directamente la estructura armónica y la sagrada de la fruta de la vida. Dentro del cubo se pueden encontrar otros cuerpos, como los 2 modelos dimensionales de los 5 sólidos platónicos. En las primeras escrituras cabalísticas se dice que Metatrón creó este cubo a partir de su propia alma. Esto se puede ver también en el arte cristiano, donde éste aparece sobre su pecho flotando detrás de él o en otras posiciones. El cubo de Metatrón se considera también un glifo sagrado y a veces se dibuja alrededor de un objeto o persona para protegerlo de los demonios y los poderes satánicos. Esta idea también aparece en la alquimia, en la que el círculo fue considerado un círculo de contención o un círculo de la creación. En otras palabras, puede ser un penteracto, un cubo de 5 dimensiones. Pero, ¿cómo es Metatrón? A Metatrón se le representa con una pluma en la mano normalmente, pues es el encargado de registrar todo lo que ocurre en la Tierra en el libro de la vida, también llamado registros akáshicos. Se dice que es omnipresente, al igual que Dios, y que tiene un ojo para cada hombre. Se dice que es un ser de luz impecable con la dureza y firmeza de un bello diamante que irradia todos los colores. Este arcángel es considerado el más grande de todos y el que posee la vibración más alta, pues llegó a ocupar el rango más alto en el escalafón angélico. Por esta razón, tiene el sobrenombre de el segundo Dios. Aunque su aspecto es descrito como el de un ser de fuego divino, con 36 pares de alas y 365.000 ojos, los cabalistas, además, lo ponderan como el más poderoso de los serafines, que en general solo cuentan con 3 pares de alas. Metatrón, en cambio, tiene este número multiplicado por 12, que son las 12 tribus de Israel. Además, al ser el escriba del cielo, detenta secretos cósmicos y ostenta una sabiduría infinita.
De allí el símbolo del número de los 365.000 ojos y su referencia a una clarividencia que penetra todos los tiempos pasados y futuros. Asociado a la creación de la materia que los gnósticos identificaron con el mal y con la sabiduría asociada por muchas vertientes místicas a la serpiente que tentó a Eva con el fruto prohibido, Metatrón es también el ángel que estuvo en presencia de Dios y que fue nombrado príncipe de príncipes, como también lo fue en su momento Lucifer en el relato bíblico de Ezequiel. Al final, a pesar de todas las discrepancias en su historia, se trata del ser de luz más poderoso del reino celestial y el escribano de la historia. Yo soy el guardián de las palabras y esto ha sido Metatrón, el ser más poderoso después de Dios.